pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea, cuando dice, y los libros fueron abiertos, aquí van a observarse todas las sentencias a la muerte del alma que las personas adquirieron por ir cometiendo pecado. Dice la Biblia que no hay ningún ser humano, me incluyo, yo estoy incluido, nosotros todos pecaremos hasta que nos muramos, todos. Las personas que nacen en el camino ancho, como todos nosotros, todos nacemos en el camino ancho, ¿eh? Nadie nace aquí, todos nacemos acá. Para estar caminando aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida, desde acá, desde el camino ancho, en donde todos nosotros nacemos, hay que hallar la puerta estrecha, que es Cristo, y a través de Cristo entrar por la puerta estrecha. Para así librarnos de ir al infierno, al juicio y al lago de fuego, ¿ya? Este es el recorrido en la eternidad, para un alma sin Cristo, ¿ya? Recordemos que en Hechos 4:12, respecto de Cristo, dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos de ir al infierno, y del infierno al juicio, el juicio ante el gran trono blanco, y del juicio ante el gran trono blanco, ser lanzados al lago de fuego. Fuera de Cristo, en ningún otro hay salvación, ¿ya? Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación. Aparte de Cristo, en ningún otro. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de nosotros tener que pagar con la muerte de nuestras almas, que se nos quite la vida al alma, producto de nuestros pecados, porque dijo Dios, el alma que pecare esa morirá, lo dijo Dios claramente. Entonces, como nosotros no podemos evitar pecar, Cristo dijo en Mateo 7, versículos 13 y 14, dijo, entrad por la puerta estrecha, la cual es Cristo, ¿verdad? Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo de ir al infierno, a pagar él por sus pecados, a tener que rendir cuenta en este juicio, y cada sentencia a la muerte del alma, adquirida aquí por pecar, tendrá que ser ejecutoriada acá, en el juicio. Tendrán que ser ejecutoriadas, en plural, porque serán muchas las sentencias, ¿verdad? Porque el hombre siempre pecará, siempre. Un día yo me arrepentí, creí con fe en el Evangelio, entré por la puerta estrecha, y aquí sigo pecando yo, pecaré hasta que yo me muera. Igual que las personas que permanecen caminando en el camino ancho, ¿ya? Van a pecar hasta que se mueran. Ningún ser humano podrá evitar pecar hasta que se muera. Todos pecaremos. Unos pecarán de pensamiento, otros pecarán de acción, otros pecarán por omisión, otros pecarán por falta de fe, porque dice Romanos 14:23, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Pecamos por tener malos pensamientos. Mateo 15:19, Cristo dijo, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Pecamos por omisión. En Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Peca por omisión de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecamos de tantas maneras, ¿verdad? Además, respecto de este juicio espantoso, donde aquí todas las personas serán lanzadas al lago de fuego, en este juicio no hay salvación, ¿eh? Aquí van todos al lago de fuego. No se salva nadie aquí de ir al lago de fuego. Respecto a este juicio, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 16, dice, en el día del juicio, acá, en este espeluznante y espantoso juicio, donde no hay misericordia, aquí no hay amor de Dios, aquí hay ira de Dios, todos van al lago de fuego. En este juicio, todos los que comparezcan en este juicio, todos, el 100% serán condenados al lago de fuego. Aquí no hay ni una sola alma que sea salvada del lago de fuego. Aquí se van a dictar las sentencias, ¿ya? Entonces, dice respecto de este juicio el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 16, dice, en el día del juicio, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los secretos
serán conocidos. Los secretos de los hombres, cosas pecaminosas que quedaron ocultas, secretos de los hombres, malos pensamientos que no se lo contaron a nadie, lo tuvieron como un secreto. Esas fantasías sexuales que nadie quiere que se las sepan, ¿verdad? Están en el íntimo secreto de la caja fuerte de un cerebro, ¿verdad? Nadie lo sabe. Serán traídos a luz. También de toda palabra ociosa que hable los hombres. Cristo dijo, de toda palabra ociosa que hable los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, este juicio será espeluznante, será horrible, porque aquí no será salvo nadie. Un pecado, uno solo, que le sea visto en los libros, donde están registrados sus actividades, desde que ellos nacieron y hasta que se murieron, en todo su paso por este mundo, cada pecado registrado, ¿ya?, ocurrió en la persona una sentencia. O sea, cada pecado cometido, lo que sucedió allí con un pecado cometido es que el alma quedó sentenciada a la muerte. Y cuando cometió un segundo pecado, entonces otra sentencia sobre el alma, la muerte. Y al tercer pecado cometido, una tercera sentencia que pesa sobre el alma, a la muerte. Y un cuarto pecado cometido, una cuarta sentencia a la muerte del alma. Y este proceso, porque es un verdadero proceso de ir acumulando y acumulando sentencias tras sentencias tras sentencias a la muerte del alma, conforme el ser humano va pecando, no es un proceso que se pueda revertir, porque las sentencias a la muerte del alma, producto de pecar contra Dios, no se puede revertir, porque las sentencias no se pueden negociar, ¿verdad? Entonces, conforme el ser humano ha ido pecando en este mundo, ha ido adquiriendo y adquiriendo sentencias tras sentencias a la muerte del alma, las cuales van a tener que ser ejecutoriadas en el juicio. Pero antes de ir al juicio, el alma va a tener que, desnuda del cuerpo, el cuerpo queda en el cementerio, cremado, echado a los leones, lo que sea, y el alma desnuda del cuerpo, sola, sin espíritu, sin cuerpo, el alma esperará en tormentos, atormentada en el infierno, el juicio, el día del juicio. Cuando ocurra el día del juicio, las almas que están en el infierno, atormentadas, serán sacadas de ese lugar y comparecerán en el juicio. Y será espantoso, será el lloro y el crujir de dientes. Porque un solo pecado que haya cometido aquí, en vida, y que haya producido una sentencia a la muerte del alma, esa sentencia va a tener que ser ejecutoriada en este juicio. Y eso va a significar que el alma sea condenada al lago de fuego. Así se ejecutaría, se da ejecución a la sentencia, adquirida en vida. ¿Bien? Todos nosotros, me incluyo, vamos adquiriendo y adquiriendo sentencias a la muerte del alma, porque nosotros jamás podremos evitar pecar. Ahora, es importante la santificación, ir dejando el pecado, portarse bien, dejar de pecar, eso es importante, hay que hacerlo. Pero no podemos evitar caer en un pecado, después caer en un segundo pecado, eso no lo podemos evitar. Y los pecados no se promedian con todas las buenas obras que tú puedas hacer. Tú puedes ser muy bueno, hacer muchas cosas buenas, pero cada pecado que has cometido tiene una sola sentencia, que es la muerte del alma. ¿Ya? Entonces, el Señor Jesucristo dijo, en Mateo 7, versículos 13 y 14, dijo, entrad por la puerta estrecha. Cristo es la puerta, ¿verdad? Entrad por la puerta estrecha. Y advierte el Señor por qué hay que entrar. Advierte, lo está diciendo. Porque ancha es la puerta. Y espacioso el camino que va. Es muy espacioso este camino. Es un camino espacioso, descendente, ¿cierto? Declinante rumbo a la perdición. Porque ancha es la puerta. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta. Y espacioso el camino que va rumbo al infierno, a la perdición, a la destrucción. Y muchos, casi todos los seres humanos del mundo, muchos son los que entran a través de la puerta ancha, de este camino ancho, espacioso, declinante, rumbo a la perdición. Son muchos los que entran a través de ella, de la puerta ancha, al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida eterna en los cielos, y pocos son los que la hallan. Cristo nos está diciendo, y son pocos los que entran por ella al camino angosto. Solamente son pocos los que la hallan nada más. Ahora, de esos pocos que logran hallarla, de esos pocos,
¿cuántos lograrán en definitiva entrar a través de la puerta estrecha al camino angosto? Eso lo sabe Dios. Entonces, la proporción de seres humanos al principio de la era humana, en la era prediluviana, de que fueron al infierno, fueron millones y millones, casi todo el mundo. Solamente Enoc fue traspuesto para no haber muerte, por la fe, Hebreos 11:5, y 8 personas en un arca. Podríamos decir que 9. 9 personas fueron salvas, y todo el mundo se fue al infierno. Eso en los días prediluvianos, al principio de la era humana. Al final de la era humana, en el libro del profeta Zacarías, ¿cierto?, dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ellas y se perderán en el infierno. Las 2/3 partes. Y meteré en el fuego la 1/3 parte, y lo fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Sacaría capítulo 13, versículos 8 y 9, ¿verdad? O sea, lo que pasó al principio también va a ocurrir al final. Y entre medio, ya nosotros estamos observando la proporción de personas que al morir se van al infierno y que al morir se van al cielo. Son menos de los pocos que hayan a Cristo, ¿verdad? Menos, mucho menos. Es la manada pequeña. Contados con los dedos de una mano, ¿verdad? Muy poco. Menos que poco de los que hayan. Entonces, cuando la persona sin Cristo, sin haber entrado por la puerta estrecha para salvar su vida, cuando su alma desnuda vaya al infierno, estará esperando en tormentos, atormentada, y diciendo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en el infierno? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hago yo aquí en el infierno? ¿Por qué? Atormentada en sus propios pensamientos. Bueno, la respuesta es porque nunca se arrepintió y nunca creyó con fe en el Evangelio. Nunca creyó que Cristo murió por los pecados de él. Porque si no cree la persona que Cristo murió por los pecados de la persona, entonces la persona invalida lo que hizo Cristo por él, quedando expuesta la persona a tener que ser ella la que tenga que pagar por sus propios pecados, ¿verdad? Porque los pecados no pueden quedar sin pagarse. Las sentencias adquiridas a la muerte del alma por pecar no pueden quedar sin ser ejecutoriadas. Es por eso que Cristo advierte a todos los indiferentes, gente indiferente a Cristo, indiferente a su palabra, gente incrédula, les advierte el Señor en Juan 8:24, diciéndoles, por eso os dije, que moriréis en los pecados de vosotros. Porque si no creyereis que yo soy vuestro Salvador, que yo os redimí, yo rescaté vuestras almas que estaban destinadas al infierno, las rescaté, pagando el precio completo en rescate de vuestras almas, la cuenta total de los pecados de ustedes, todas las sentencias que ustedes van a adquirir hasta que se mueran, me fueron imputadas a mí, y en mí fueron ejecutoriadas todas, en este juicio. Porque aquí en la cruz del Calvario hubo un juicio, idéntico a este juicio, un juicio alternativo, para que nosotros no tengamos que ir al infierno a esperar el tormento del juicio y responder nosotros por nuestros pecados. El que en vez de nosotros respondió por nuestros pecados en este juicio en la cruz del Calvario fue Cristo. Porque dice 1 de Pedro 2:24, de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz del Calvario. Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. O sea, Jehová Dios Padre cargó en Jehová Dios Hijo el pecado de todos nosotros. Cristo dijo el Señor en Juan 10, versículos 17 al 18, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entró al mundo el Señor, puso su vida en un cuerpecito gestado en el vientre de la Virgen María en Belén de Judá, y en la cruz del Calvario, a los 33 años le fue quitada su vida, en vez de que nos fuese quitada la vida al alma de nosotros, ¿verdad? Serle quitada la vida al alma, siendo lanzada al lago de fuego. A Cristo le fue quitada su vida, en vez de que a nosotros se nos fuese quitada la vida. Vida por vida. Y la vida está en el alma, ¿ya? Entonces, como Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. Entonces, Dios Padre mandó a su Hijo a poner su vida en vez de la nuestra.
que a Cristo le fuese quitada su vida, la del alma, en vez de que nos fuese quitada la vida al alma de nosotros, siendo condenados nosotros al lago de fuego. Porque esta es la muerte segunda, la muerte del alma, siendo el alma tomada y lanzada al lago de fuego. Morirán, ahí morirán. Bueno, entonces acá Juan dice, en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Ahí están todos los registros de la vida de cada ser humano desde que nació hasta que falleció. El registro de todos sus comportamientos aquí en la tierra. Pecado de pensamiento, pecado de omisión, pecado por acción, pecado por falta de fe, pecados, diferentes pecados. Entonces cada pecado generó una sentencia a la muerte del alma. Una persona dejando de ser niñito inocente, porque los niñitos se van al cielo, ¿eh? De los pequeñitos, de los tales, es el reino de los cielos, ¿ya? Porque están en inocencia. Pero cuando el ser humano pierde la inocencia que tenía cuando era niño, de inmediato al primer pecado cometido, dejando de ser inocente, la sentencia contra el pecado que es la muerte del alma,